De llegar, se pueden presentar. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas todos a este ciclo, este curso de 4 encuentros para recuperar el magisterio de Francisco en sus textos, ¿sí? Estamos con Lucas Antoñaza. Hola, Lucas, saludá, para los que lo ven grabado. A todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que nos ven asincrónicamente, aquí estamos. Muy bien. Bueno, les cuento, como somos muchos, vamos a hacer esta dinámica. Vamos a tener primero un primer bloque de exponer el tema de hoy, así cada encuentro, y después abrimos un poco el diálogo si quedan preguntas o cuestiones de las que quieran profundizar. Después al final les voy a explicar cómo nos vamos a manejar con el aula virtual, porque vamos a tener un espacio donde van a estar las grabaciones y van a tener los textos para que puedan leer también, ¿de acuerdo? Así que, pero eso lo explicamos al final, quédense tranquilos. Vamos a comenzar. Yo les voy a compartir una presentación que van a empezar a ver, esperemos que pronto. Ahí estamos. Bueno, les recuerdo que pongamos los micrófonos muteados en este primer momento, así podemos estar con mayor tranquilidad en la presentación, ¿tá? Bueno, quisimos llamar este curso Francisco en sus textos, porque abordar la figura de Francisco puede tener muchas aristas. Podríamos hacer un curso inclusive de Francisco con sus gestos, si fuese, ya con eso tendríamos para un curso. Pero, bueno, tenemos que delimitar un poco y nos vamos a concentrar en el magisterio escrito de Francisco. ¿De qué va este curso? Les quiero presentar nuestra agenda de estos 4 encuentros para que tengan una visión más o menos amplia de lo que vamos a trabajar. En este primer encuentro, en el encuentro de hoy, martes 29, el tema que vamos a trabajar es la reforma de la Iglesia. Vamos a trabajar cómo soñó Francisco la reforma de la Iglesia o la vida de la Iglesia. O sea, el tema de hoy es profundamente eclesiológico. Mañana, miércoles 30, vamos a trabajar la dimensión social, que en Francisco tiene una importancia muy grande. El martes 6, la próxima semana, vamos a trabajar el tema de la ecología humana integral, sobre todo centrándonos en la encíclica Laudato Si, con la propuesta de Francisco de ecología humana integral. Y el último día, el miércoles 7, tomamos el tema de los jóvenes, por un lado con Christus Vivit, y la última encíclica de Francisco sobre el corazón. ¿Se acuerdan que la última encíclica es muy bella, así que el último encuentro lo vamos a dedicar a estos 2 temas, a los jóvenes, qué lugar ocupaban los jóvenes en el magisterio y en el corazón de Francisco, y después la propuesta como para seguir viviendo el evangelio del corazón, ¿sí? Esta es un poco la propuesta general. Así que vamos al tema de hoy. Hoy nos vamos a quedar un poco tratando de entender cómo Francisco concibe la transformación misionera de la Iglesia. Y para eso podríamos recurrir a muchos textos, pero nos vamos a centrar principalmente en el capítulo 1 de esta gran exhortación posinodal, que es Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio, y ustedes habrán escuchado que fue el documento programático de Francisco, es decir, ahí Lucas está mostrando el texto en papel. Si no lo leyeron, bueno, es imprescindible leer este documento para entender a Francisco. Y si lo leyeron, lo vamos a releer, porque es realmente de una profundidad tan grande que nos va a ayudar mucho. Entonces, hoy, para hablar de la Iglesia, nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 1 de Evangelii Gaudium. ¿De acuerdo? Esta es la estructura del capítulo 1, para que cuando vayan al texto, la idea de todo esto es que ustedes después vayan al texto, no que solamente nos escuchan a nosotros. La idea es que después ustedes puedan justamente enfrentar el texto, pero con esta ayuda de una explicación, una introducción. El capítulo 1 está dividido en 5 subtítulos. Tenemos, el primer subtítulo es Una iglesia en salida, que abarca los números del 20 al 24.
Segundo, Pastoral en Conversión, del 25 al 33. Desde el Corazón del Evangelio, números 34 al 39. La misión que se encarna en los límites humanos, del 40 al 45. Y el último parágrafo, Una Madre de Corazón Abierto, números del 46 al 49. Estos son los títulos que el mismo Francisco le pone a su texto, y ahora nosotros vamos a recorrer cada uno de estos apartados para tratar de descubrir dónde está el núcleo de lo que Francisco está proponiendo, porque en estos 5 núcleos, Francisco como que condensa lo que significa la transformación o la conversión misionera de la iglesia, o la reforma de la iglesia, si ustedes quieren. Vamos al primero de estos subtítulos, Una iglesia en salida, frase que en Francisco es terriblemente repetida, lo dice muchísimas veces, y nos quiere de alguna manera como poner en esa clave. Pero antes de esto, antes de entrar en el texto, me acordé que quería ponerles un pequeño videíto para arrancar, antes de entrar en el texto, que paradójicamente, capaz que lo hayan visto, es el video que hizo la AFA para Francisco. Para los que somos de Argentina, la metáfora futbolera es casi inevitable. Así que antes de entrar al texto... Está bueno porque tenemos de Colombia, de Venezuela, de España. Exacto. Pero para que comprendan que las metáforas futboleras para nosotros son muy, muy importantes. Así que simplemente lo pongo, es cortito, para que podamos meternos en clima antes de abordar los textos. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Bien, como para entrar un poquito en clima y lo que significó Francisco y sigue significando para todos. Bueno, volvemos a la presentación. Vamos al primero de los puntos, que es la iglesia en salida. Esta gran expresión de Francisco, muy típica de él, que de alguna manera propone algo central en la teología de Francisco. Perdón, Lucas, ¿vos querías decir algo? Bueno, sí, muy bien. Yo los dejo por el momento y nos vemos mañana. Los dejo con Pablo, que es experto en eclesiología, un maestro y apasionado de Francisco y del Evangelio. Y yo mañana voy a estar acompañando la clase sobre la cuestión social, también en Evangelii Gaudium. No les voy a spoilear nada, así que nos vemos mañana para la dimensión social del Evangelio y aprender mucho. Se va porque tiene que trabajar. Estoy dando clase en el terciario, así que me están esperando los alumnos. Gracias, Lucas. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Por qué Francisco insiste tanto en una iglesia en salida? Número 21. Miren el fragmento que tenemos ahí. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera.
El documento se llama Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Y Francisco va a insistir mucho en qué consiste esta alegría. La alegría del Evangelio no es una alegría impostada, no es la sonrisa fácil, no es ponernos una careta de que está todo bien, no es una alegría ingenua, sino que es la alegría de compartir la fe, es una alegría misionera, es la alegría de la experiencia de Jesús que te transforma la vida y que como iglesia te invita a compartirlo con otros. Esta insistencia de Francisco en la alegría para mí es profundamente profética, porque Francisco se da cuenta que vivimos en un mundo quebrado, en un mundo roto, en un mundo donde hemos insistido tanto en la individualidad que nos hemos quedado como afuera de la alegría de compartir con otros, ¿sí? Esto es opinión lo que voy a decir, pero me parece que tanto las ideologías de derecha como de izquierda, si caben los nombres, me parece que se tocan en un punto, y es el individualismo. Creo que la propuesta de una vida en solitario, de hacer lo que puedas, o hacer lo que quieras, del sálvese quien pueda, de una economía que prescinde del otro, donde si a mí me va bien, que me importa lo que le pasa a los demás, bueno, podríamos seguir la lista. Creo que esto nos está marcando tan fuertemente y hoy, creo yo, es opinión, estamos en un momento histórico donde estamos experimentando que eso no nos alcanza, no nos alcanza. No podemos vivir en solitario. Y esta experiencia de la soledad que duele, me parece que las comunidades cristianas tenemos que recoger ese guante. Y Francisco lo vio para mí muy claro. La alegría del Evangelio es una alegría misionera. Por eso, para Francisco, la verdadera reforma de la Iglesia no es una reforma que va a venir por un decreto, porque el Papa diga, manda una orden o lo que sea, sino que la verdadera reforma de la Iglesia se da a partir de la misión. ¿Por qué la misión? Porque es lo que devuelve a la Iglesia a su ser más profundo, a su identidad. La Iglesia, ¿cuándo redescubre su identidad? Cuando comparte el Evangelio, cuando vive con alegría el Evangelio y lo comparte. A veces nosotros somos medio hijos de rigor y pretendemos que venga alguien con un rebenque, saben lo que es un rebenque, por ahí los más jóvenes no saben, pero un rebenque y que a los palazos limpios nos diga, bueno, ahora hay que hacer esto. No se trata, un rebenque es es como un palito con un cuero para pegarle al caballo, para que vaya más rápido, ¿sí? Bueno, a veces, como un látigo, parecido. Me refiero a que somos más hijos del rigor, ¿no? Que a veces pretendemos una reforma de la Iglesia de alguien que venga con espadas y palos, y la reforma de la Iglesia se trata de redescubrir nuestra identidad. No se trata de crear cualquier cosa, sino de volver a nuestra identidad más profunda. Ustedes recuerden que la identidad de la Iglesia se la da Jesús y su Espíritu. Es lo que estamos leyendo estos días de Pascua. La identidad de la Iglesia está en el resucitado que nos da su Espíritu. Entonces no se trata de crear la Iglesia que a mí se me da la gana, sino de redescubrir nuestra identidad. ¿Y dónde redescubrimos nuestra identidad? En la misión. Cuando vivimos la alegría del Evangelio y con simplicidad la compartimos con otros, ¿sí? Esto Francisco lo vio claro. La identidad y la reforma de la Iglesia se da a partir de la misión. Por eso va a decir en el mismo número 21 que vimos recién, una iglesia en salida es la comunidad de discípulos que, y ahí pone 5 verbos que marcan a una comunidad en salida. Dice, primerea. Esto es un verbo inventado por él, ¿sí? El primerear, es muy argentino, y también inclusive del fútbol. Primerear es cuando vos, con cierta picardía, te anticipás a la jugada. Por ejemplo, estás en la cancha, ¿no? En el fútbol, y un rival le quiere pasar la pelota a otro rival, y vos primereás, te anticipás a la jugada y le robás la pelota. Eso sería como el concepto del primerear. Imagínate un alemán tratando de entender este concepto, no existe. Bueno, para un argentino es sumamente fácil de entender, para otros lados no tanto. Bueno, ¿a qué se refiere con esto, con el primerear? Una comunidad que es una iglesia en salida no está esperando que la llamen. La comunidad cristiana que
vive en salida, que vive con la alegría del Evangelio, sale ella al encuentro. Es ella, la comunidad, la que toma la iniciativa de salir al encuentro de las problemáticas del barrio, de la gente que sufre. No estoy esperando solamente que vengan, sino que yo voy al encuentro, tratando de ser creativo también en ese modo de salir al encuentro. Tal vez la forma de misionar que teníamos hace un tiempo fue válida en un momento, pero tal vez hoy la gente espera otra cosa, o podemos misionar de otra manera. Por ejemplo, en mi comunidad existía hace un tiempo, el grupo de las misioneras parroquiales. ¿Quiénes eran las misioneras parroquiales? Eran las señoras que iban con la imagen de la Virgen casa por casa, y bueno, rezaban en las casas de los vecinos, le dejaban la Virgen, le llevaban el boletín parroquial. ¿Qué fue pasando? En nuestro barrio, y creo que en muchos barrios también pasa lo mismo, los vecinos empezaron a desconocerse unos con otros. Y es más, no solamente desconocerse, sino empezar a tener miedo. Y ya nadie le abre la puerta a nadie. Entonces, se hace difícil ese tipo de misión. ¿Significa que la misión no existe más? No es que no existe más la misión. Tal vez ese modo, ya hoy, por las circunstancias sociales, no se puede dar. Pero podemos primerear de otra manera. Habrá que ver cuáles son las puertas de entrada que tenemos para llegar a otros, ¿no? Primerear. Segundo, una iglesia en salida es una comunidad que se involucra, ¿sí? A veces una comunidad puede ser una comunidad muy pulcra, muy ordenadita, pero que está completamente encapsulada en sus propios problemas y no la atraviesa nada, ninguna problemática. Están al margen de cualquier situación que viva el barrio, ¿no? Estoy pensando en una parroquia. Dios no nos llamó a ser ordenaditos. Dios nos llamó a involucrarnos en el reino de Dios. Y entonces, cada barrio tendrá sus problemáticas y tengo que buscar la forma de involucrarme en eso que está pasando, ¿sí? Que la vida no nos pase por al lado. Tercero, la iglesia en salida es una comunidad que acompaña las distintas realidades que me encuentro en el barrio. Este concepto de acompañar, ahora después lo retomo un poquito, pero es muy importante en Francisco. La invitación es a pasar de una comunidad que siempre está con el dedo acusador diciendo, vos te mereces estar, vos sos un pecador, vos sí, vos no, vos podés entrar, vos no podés entrar, no, vos estás divorciado, no, vos sos gay, no, vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, pasar de ese esquema de la iglesia que se ponía como una aduana, va a decir Francisco, a una iglesia que acompaña las distintas realidades. Acá tiene sentido lo que Francisco recuerda, que lo dijo explícitamente desde la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa: la iglesia tiene lugar para todos, 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 ¿sí? ¿Qué significa? Abrimos la puerta, después vemos qué pasa, pero la iglesia y el evangelio son para todos. No hay nadie, pero nadie que a priori esté excluido. No hay nadie. No puede ser que haya una persona que no sea digna del evangelio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la iglesia, en lugar de acostumbrarse a descartar personas, nos tenemos que involucrar, ¿sí? Con una mirada de misericordia para acompañar la realidad de cada uno. ¡Qué difícil! Bueno, nadie dijo que era fácil. Obvio que es lo más difícil, porque implica tener la apertura de corazón para acompañar la realidad del otro. Yo creo que Francisco lo que nos enseñó como iglesia es que el eje no está en mí, el eje está en el otro. Y si yo quiero ser compañero de camino del otro, me sumo al camino del otro, ¿sí? Para desde ahí acompañarlo a vivir el evangelio. No que el otro se amolde a mi experiencia. Yo me acerco a la realidad del otro así como está. Esto es lo que no nos termina de cuajar, ¿no? Cuarto, dice, la iglesia en salida es una comunidad que fructifica. Qué lindo cuando en una comunidad uno ve frutos de la misión, frutos del entusiasmo. Acá en nuestra diócesis hay una parroquia nueva que se llama Santa Clara, y la pongo como ejemplo porque es una comunidad que siempre fue una capilla y dependió de otro, qué sé yo, y ahora, bueno, está el padre Rubén que vive acá con nosotros, y está fijo para esa nueva parroquia, ¿no?
Y el padre Rubén siempre nos cuenta el entusiasmo que tiene esa comunidad, ¿no? Y vas viendo que se acercan jóvenes, que se acercan matrimonios, personas de toda clase y condición, porque se sienten entusiasmados de estar en comunidad, de vivir el evangelio. Qué lindo cuando se van viendo frutos de la misión. Y eso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se da cuenta, cuando uno va a una comunidad, vos te das cuenta cuando hay algo, hay una efervescencia, ¿no? Hay frutos del evangelio, y cuando son comunidades que están como más achatadas, más quedadas, que bueno, como que sostienen lo que hay, ¿sí? Cuando una iglesia es una iglesia en salida, se ven frutos de esa misión. Y por último, dice Francisco, una iglesia en salida es una iglesia que sabe festejar, ¿no? Celebrar el don de Dios en nosotros. A veces los cristianos pecamos de excesiva solemnidad, ¿no? Todo parece que tiene que ser muy solemne, cuando en realidad en ningún... Eso lo decía el que me presentó a mí al seminario. Lucas decía que lo presenté yo al seminario. Bueno, a mí me presentó el padre Isidro de Ciudadela, que algunos están por acá, de esa parroquia. El padre Isidro a veces me decía, acordate que la solemnidad no es una virtud. Tenía esas cosas, esa frase, pero es verdad, ni entre el catálogo de virtudes, ni entre los dones del Espíritu Santo, en ninguna figura la solemnidad. Y nosotros a veces lo ponemos como lo primordial, ¿no? Si es solemne, entonces, bueno. En cambio, la alegría sí, la alegría es un don del Espíritu. Qué lindo también encontrar comunidades donde podemos festejar y celebrar juntos la vida compartida, ¿sí? Segundo punto, pastoral en conversión, ¿sí? Francisco ya nos explicó qué es una iglesia en salida. Ahora tratamos de mirar a la iglesia porque nos damos cuenta que tenemos que convertirnos. Y acá Francisco, esto para este texto y para cualquiera de los textos, cuando se encuentren con Francisco diciendo sueño con, eso márquenlo, porque ese sueño con es como un núcleo para Francisco fundamental. Acá Francisco va a decir, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, número 27. Y miren cómo sigue. Para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Retoma lo anterior. ¿Qué es lo que transforma a la iglesia? Una opción misionera. ¿Esto que hacemos sirve para la misión? ¿Sí o no? ¿Sirve? Sigue. ¿No sirve? Chau. Los horarios que tenemos, las costumbres que tenemos, nuestros estilos, ¿son misioneros? Sí, bueno, los potenciamos. No, tendremos que convertirnos. Pero en serio, ¿ven? El horizonte siempre es la misión. Si yo me doy cuenta que la estructura que nosotros tenemos como comunidad no favorece la misión, sino que favorece más la autopreservación, que ha quedado grande en las comunidades católicas, ¿sí? La autopreservación, ¿en qué sentido? Tenemos el organigrama de la parroquia y tenemos que llenar los casilleritos con lo que sea, ¿no? Y entonces nos dedicamos más a sostener estructuras que a anunciar el evangelio. Bueno, Francisco dice, ojo con la tentación de la autopreservación. La estructura eclesial tiene que estar en función de la misión. Si no nos ayuda a misionar, no sirve y hay que abandonarla, hay que dejarla o crear otra estructura. Toda comunidad tiene que estar estructurada porque si no es un caos. Ahora, ¿cuál es la mejor estructura que nos ayuda a la misión? Si lo único que estamos haciendo es sostener una estructura para sentirnos que somos muy prolijos o que tenemos poder o que tenemos prestigio o lo que sea, bueno, estamos fuera de foco. La estructura es para la misión. La estructura es para la misión. Y en ese sentido, cuando hablamos de conversión, Francisco baja mucho a la parroquia, ¿sí? Como fue pastor de una diócesis concreta, conoce las parroquias, entonces está bueno que hable de esto. Dice Francisco, la parroquia no es una estructura caduca. Acá Francisco está tomando partido porque cuando salió Evangelii Gaudium, un poquito antes, desde la conferencia de Aparecida,
muchos decían que la parroquia era una estructura que ya tenía que desaparecer, que la parroquia no servía más. Bueno, Francisco toma una opción y dice, la parroquia no es una estructura caduca, es decir, yo no estoy de acuerdo con que las parroquias tengan que desaparecer, tienen validez. Y dice, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Es decir, la parroquia en sí misma, como estructura, no es una estructura caduca. Ahora, tendremos que pensar plásticamente, porque tal vez el formato de parroquia que tenemos está un poquito desajustado con respecto al barrio en el cual estamos, ¿sí? Pero la parroquia en sí misma no es una estructura que haya que eliminar. Sigue Francisco. ¿Por qué no es una estructura caduca la parroquia? La parroquia es presencia eclesial en el territorio. Primera razón, las parroquias le dan a la iglesia una capilaridad que no tiene ninguna institución, ¿sí? Podemos llegar hasta la última casa de nuestro barrio si queremos, ¿sí? Es presencia eclesial en el territorio. Es ámbito de escucha de la palabra, ¿no? Fíjense, las parroquias son grandes centros de anuncio de la palabra. Tenemos distintas formas de catequesis, distintas formas de enseñanza, la homilía de cada domingo, ¿sí? De crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración. Es decir, la parroquia tiene todos estos elementos que son fundamentales de cualquier comunidad cristiana. Ahora, el modo en que nosotros estamos anunciando la palabra, ¿es adecuado para el lugar donde estamos? Bueno, esa es la plasticidad que nos tenemos que preguntar. ¿Ven? No podemos decir, bueno, yo no anuncio la palabra. No, eso no es opción. La parroquia es lugar de escucha de la palabra. Ahora, ¿de qué manera vamos a pensar nosotros que esa palabra va a llegar? ¿De qué manera nosotros pensamos la caridad? ¿De qué manera queremos celebrar lo que creemos? ¿Se dan cuenta? Estos aspectos que menciona Francisco son innegociables para una comunidad cristiana. Yo no puedo prescindir de la celebración, no puedo prescindir de la caridad, del anuncio de la palabra. Ahora, ¿cómo hago esas cosas? Esta es la pregunta. ¿Cómo hago estas cosas? ¿La catequesis tiene que seguir siendo como la estamos dando, como estamos brindando ahora? ¿La forma de celebrar tiene que ser así? ¿La caridad se vive de esta forma con los más pobres o podemos pensar otras formas? ¿Ven? El problema es el cómo. Esto no caducó, el problema es cómo lo hacemos, con la plasticidad que esto tiene, dice Francisco. ¿Por qué habla de la plasticidad? Porque a veces dogmatizamos más la estructura que el catecismo o que el credo, ¿sí? Las estructuras no son dogmáticas. Las estructuras no son dogmáticas, ¿sí? Sigue Francisco. ¿Qué es la parroquia? Es comunidad de comunidades. Miren la imagen que usa. Santuario, donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. La parroquia, ¿qué riqueza tiene? Que provoca un movimiento, un movimiento como el corazón, sístole y diástole. ¿A qué me refiero? Santuario, porque la gente viene a buscar algo, y esto en nuestras parroquias pasa, mucha gente viene a buscar a Dios. Pero también centro de constante envío misionero, salimos, ¿sí? Dios nos pone gente en el camino, vienen, ¿sí? Vienen los sedientos de Dios y nosotros salimos a buscar al que no viene. Esto es maravilloso. La parroquia se tiene que evaluar, toda parroquia se tiene que evaluar en estos dos aspectos. Cómo recibimos al que llega, cómo salimos al encuentro del que no viene. ¿Sí? Hay parroquias que son mucho más de salir, ¿no? Hay parroquias que, por ejemplo, tienen más un estilo de santuario donde la gente va. Bueno, nos tenemos que repensar nosotros desde esta clave. ¿Cómo recibimos al sediento de Dios, ¿no? Y cómo nosotros salimos al encuentro del que no va a venir? ¿Sí? Esto es muy importante porque después Francisco va a profundizar en esto. Si al sediento de Dios yo le pongo un catálogo de virtudes morales que tiene que tener para poder ser parte de la comunidad, y bueno, lo perdí el primer día, ¿sí? ¿Cómo recibimos al que viene?
si yo al que viene le voy a tirar un fardo de cuestiones morales para ser cumplidas, te escucharemos más tarde, como le dijeron a San Pablo, ¿sí? ¿Qué hacemos con el que viene a buscar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos del encuentro del que no va a venir? Grandes preguntas. Termina Francisco diciendo de la parroquia, pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Francisco está diciendo, tenemos un montón de riqueza, pero si yo tengo que decir si nos hemos renovado convenientemente, todavía no, dice Francisco. Todavía nos falta camino. Y miren las 3 cosas que dice. Revisar si estamos más cerca de la gente, si somos ámbitos de comunión y participación, y si estamos orientados a la misión. Estos son los 3 criterios de una parroquia. Y acá tendríamos que discernirnos nosotros. Francisco, acá en el 2014, está diciendo, yo veo que todavía estamos a medio camino. Y un poquito menos también. ¿Sí? Bueno, estaría lindo que cada comunidad se pregunte cómo está ahora. Y después Francisco menciona, no voy a entrar acá, pero menciona otros ámbitos en los que también tiene que darse una conversión. Habla de los movimientos eclesiales, que muchos son supraparroquiales, las diócesis tienen que convertirse también, la figura del obispo, y muy simpático, en el número 32 dice, también se tiene que convertir el Papa, el obispo de Roma. Y acá abre la puerta, dice, bueno, el Papa va a existir, tiene que existir. Ahora, ¿cómo tiene que ejercer ese ministerio? Bueno, podemos pensarlo. ¿Sí? Tercero, desde el corazón del Evangelio. Acá sigue como Francisco va cada vez más profundo, porque acá, en esta tercera parte, nos va a devolver a lo más central del Evangelio. Y miren, este número me encanta. Acá pensando, por ejemplo, en los que buscan a Dios y vienen a nuestra comunidad, o en los que yo voy a buscar de forma misionera. Dice Francisco, el mensaje que anunciamos, las comunidades cristianas, corre el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. Repito, el mensaje que anunciamos corre el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. ¿Qué significa? Que a veces los cristianos anunciamos como central cosas que son accesorias o secundarias. Evangelii Gaudium 34. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solo no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Para ponerle nombre, a veces nuestra predicación, y acá me hago cargo también de nuestro gremio, muchas homilías, pero también muchas catequesis y muchos predicadores y muchas secretarias parroquiales y demás, pueden estar más preocupados, por ejemplo, en la moral sexual que en el anuncio del Evangelio. Y esto, dice Francisco, es una distorsión. ¿Sí? Un ejemplo más concreto, dice Laine. Por ejemplo, no conozco a nadie, no estoy pensando en nadie concretamente, pero por ejemplo, un cura que todas sus predicaciones es en contra de los que se divorcian, de lo mal que está el mundo porque hay gente que se divorcia. A ver, puede ser un problema que hay gente que se divorcie, bueno, pero vos me vas a decir que esto es el mensaje central del Evangelio. El problema son los jóvenes que tienen, los novios que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Me vas a decir que este es el problema? ¿Sí? Bueno, y así podríamos seguir. Yo creo que la moral sexual es uno de los temas que más ocupa lugares centrales cuando no le corresponde. ¿Sí? Francisco, El hecho, perdón Pablo, pero también muchas parroquias se traban en la burocracia, en los papelitos y qué sé yo, y se pierde precisamente esto. Exacto, gracias por decirlo. Por ejemplo, viene una familia a pedir el bautismo para sus hijos, ¿no? Yo espero que la primera cosa que se le diga es,
qué bueno, qué alegría, va a ser hijo de Dios, qué sé yo. Lamentablemente no es lo primero que a veces se le dice, es con una cara de vinagre que no se puede más, es, bueno, ahora tenés que traer tales papeles, más papeles que no sé qué, porque en ningún lado se pide nada, pero bueno, hay gente que pide hasta el ADN del médico que asistió al parto, ¿no? Y transformamos la alegría de celebrar un sacramento en una burocracia espantosa, ¿sí? Entonces, la imagen o la sensación que se lleva una familia es, acá estamos en la oficina pública, ¿sí? Es como la oficina pública que te piden los papelitos, la cosita, y todo es difícil, y todo siempre es trabajoso, y siempre hay un problema, y siempre, bueno, Francisco dice, no es que no haya que ser ordenado, no es que la moral sexual no tenga ningún valor, no estamos diciendo eso, pero no es el corazón del mensaje. Esto es muy importante porque ponemos como central algo que no es. Sigue Francisco diciendo, bueno, esto es del concilio, hay un orden o jerarquía de verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto es Unitatis Redintegratio número 11, que es el documento del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo. ¿A qué va con esto? Que yo no puedo poner todo al mismo nivel. No tiene la misma importancia la resurrección de Cristo, por ejemplo, que, qué sé yo, la enseñanza de la iglesia sobre la masturbación. ¿Se dan cuenta? Pero hay gente, yo lo digo así, parece ridículo, pero hay gente que lo tiene así, ¿no? Parece que la vida cristiana se jugara en si un chico se masturba o se deja de masturbar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y Francisco dice, número 34, hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Proporción significa, por ejemplo, cuánto tiempo dedico a las cosas que predico. Ahí me salió como un versito. ¿Cuánto tiempo dedico a las cosas que predico? ¡Ay, me gustó eso! ¡Ay, lo voy a subir! Por ejemplo, estaría lindo, si alguno que le toma, no solo tomarle el tiempo al cura en la homilía, cuánto dura, sino cuántos minutos dedica a cada tema, ¿sí? Y que eso por varios días. Entonces, ver cuáles son los temas de los que se habla en esta comunidad. En esta parroquia, el párroco, ¿a qué temas le da importancia? Y esta es la adecuada proporción. Si, por ejemplo, en el lapso de un año, todas mis predicaciones son simplemente morales y de actitudes y de cosas por las que me voy al infierno, bueno, a eso le estoy dando importancia. En esa proporción, entra la experiencia de la alegría del Evangelio, entra la experiencia de la comunidad que vive esta alegría del Evangelio. Esto es lo que Francisco nos está poniendo. ¿A qué le damos importancia? ¿Cuánto tiempo dedicamos, por ejemplo, en nuestras parroquias a la burocracia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a retroalimentar nuestras estructuras? ¿Sí? Bueno, esta es la proporción. Pensemos. Y acá hagamos hasta un cuadrito, con minutos se puede hacer. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? De nuestras reuniones parroquiales, ¿de qué hablamos de nuestras reuniones parroquiales? ¿Sí? De táctica, de burocracia, de cómo vamos a hacer para que los papás, no sé qué. ¿Cuándo anunciamos el Evangelio a todo esto? ¿Sí? Pensar. No lo desarrollamos hoy, pero uno de los principios que puede guiar a una comunidad, según Francisco, es la realidad es superior a la idea. Vayamos a la realidad. ¿Qué hacemos? No, ¿qué deberíamos hacer? Los invito a que pensemos qué hacemos, qué estamos haciendo hoy, a qué le dedicamos tiempo. ¿Sí? No me lo digan ahora porque si no terminamos más, pero este es el discernimiento. Bueno, perdón, tuve que poner una foto porque esta es la última foto que tenemos con Francisco, pobrecito, divino. Miren, ¿alguno quiere leer esto? Sandra, a ver, dale. Yo lo leo. Dale. Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica,
es más que una ascesis. No es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. Ahora sigue el texto, pero Hermosa. esto es hermoso. ¿Qué gran mal hacemos cuando reducimos a la fe cristiana a una moral? ¿Sí? La fe cristiana no es una moral. ¿Hay una propuesta moral? Sí, obvio. Pero siempre la moral es respuesta, siempre es un paso segundo a la experiencia de fe. Mucha gente termina identificando el cristianismo con portarse bien, ¿no? Con no hacer esto, hacer lo otro. La fe cristiana no es un catálogo de errores y pecados. ¿Cómo sigue el texto? Sandra. El Evangelio invita, ante todo, a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Y a mí también me vienen ganas de llorar porque no puedo creer cómo nos empeñamos nosotros en ensombrecer la gran buena noticia que tenemos. Por esto Francisco es tan grande, ¿se dan cuenta? Porque con una simplicidad abrumadora te está poniendo en el corazón del Evangelio. No podemos nunca poner en un segundo plano la experiencia del Dios amante que nos salva. ¿Cómo eso nos queda siempre en el último rincón ahí y el primer lugar siempre lo tiene la moral, la ética, lo que hay que cumplir, las obligaciones que uno tiene, ¿no? ¿Cuándo hemos perdido esta buena noticia, ¿no? Esta invitación en ninguna circunstancia, y cuando dice en ninguna circunstancia, es en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Gran discernimiento para nuestras comunidades, ¿qué es lo que anunciamos? ¿Sí? Ahora, Francisco dice, ¿por qué pasa esto? Porque la misión se encarna en nuestra humanidad que es limitada. Y acá tiene, este número a más de uno le debe dar una taquicardia. Dice, número 40, Evangelii Gaudium, la iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad. Esto más de uno le da urticaria. ¿Por qué? Porque Francisco está diciendo, la iglesia tiene que crecer en su forma de entender el Evangelio. Más de uno te va a decir, ¿cómo tiene que crecer si nosotros tenemos la verdad? No, querido, vos no tenés la verdad. La verdad te tiene a vos en todo caso. Porque la verdad, muchachos y chicas, para un cristiano, es alguien. La verdad no es una formulación que yo tengo. Yo puedo tener formulaciones de cosas, pero yo no poseo la verdad. La iglesia no posee la verdad. Le duela a quien le duela. La iglesia no posee la verdad, porque la verdad es alguien, es Jesucristo, y nunca podemos poseer a Jesucristo. ¿Sí? Dice Francisco, tirando ya a todo lado, ¿no? A quienes sueñan, atención, a quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una perfecta dispersión. Claro, obvio. Hay mucha gente defensora de la sana doctrina, entonces, más papista que el Papa. Cualquier cosa es digna de ser discutida, porque sabrán, hay mucha gente que está con los lentes puestos y con la lupa puesta, buscando herejías por todos lados. Bueno, a esto Francisco les dice, les puede parecer una dispersión. Y miren acá, número 41. Ah, qué lindo. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, es decir, los defensores de la sana doctrina, los tipos que saben, ¿no? Lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero evangelio de Jesucristo. Ah, por si no te quedó claro. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano.
De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la sustancia. Ese es el riesgo más grande. ¡Oh! ¡Qué maravilla! En la iglesia, qué mal le hacen estos dogmatismos, ¿no? De personas que se creen con la capacidad de juzgar qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no es correcto, como si fuesen los poseedores de la verdad. Y perdónenme, pero yo creo que más de una vez el cristianismo se vuelve ideología. ¿Cuándo el cristianismo se vuelve ideología? Cuando en lugar de predicar al Dios de Jesucristo, predicamos las ideas que tenemos de Él. Y nos concentramos más en defender ideas que en adherirnos a una persona. Lo dijo Benedicto XVI, chicos, no, yo no estoy inventando nada. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea, sino por la relación personal con Jesucristo. Entonces, a ver, ¿cómo después se nos pianta, se nos escapa la tortuga? Porque es mucho más fácil relacionarte con ideas que con Jesús. Porque si vos te encontrás cara a cara con Jesús, y te jode la vida en un punto, porque decís, y la verdad que tengo mucho para crecer. Ahora, las ideas son más dominables, las ideas son más fáciles de retener, las ideas son más fáciles de manipular, pero a Jesucristo no lo puedes manipular. Entonces, ¿cómo necesitamos volver a ser una iglesia discípula? No somos dueños de la verdad, somos discípulos de aquel que es la verdad. Es otra cosa, es recontra distinto. Repito, por si no se entendió para los que están acá y para los que están grabando. No somos poseedores de la verdad, somos discípulos de aquel que es la verdad, con mayúscula. ¿Sí? Entonces dice Francisco, en su constante discernimiento, la iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. No tengamos miedo de revisarlas. Es decir, chicos, si algo de lo que estamos predicando no se corresponde con el Evangelio, no lo prediquemos más, no lo digamos más. Si algo de lo que nosotros enseñamos a los demás confunde más que acerca a la relación con Jesucristo, no lo hagamos más. Bueno, siempre hicimos así. Oh, este es el gran pecado de la iglesia. Pero siempre dijimos tal cosa. Bueno, no lo digas más. Si te das cuenta que no va. Punto. No tengamos miedo de revisarlas, dice Francisco. ¿Cuánto miedo tenemos todavía en la iglesia? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto miedo? Repito, a veces nos aferramos a un cristianismo de ideología porque es más cómodo. Cuando vos te pones en el seguimiento de aquel que no tiene dónde reclinar la cabeza, y bueno, un poquito de miedo te da, pero qué felicidad tenés, ¿eh? Qué felicidad tenés. Por lo tanto, dice Francisco, sin disminuir el valor del ideal evangélico, que está siempre, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. ¡Ah! Esto acá hay que linkearlo, no vamos a hablar de Amoris Laetitia, pero esta es la clave de Amoris Laetitia. Esta es la clave de Amoris Laetitia. No es que hay personas que critican a Francisco diciendo, no, pero hay que mantener la exigencia del Evangelio. No se disminuye el ideal evangélico. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos dando cuenta que todos estamos en camino hacia ese ideal evangélico. La iglesia mucho tiempo se manejó con blanco-negro, ¿sí? Como si hay gente que cumple el ideal evangélico y gente que no lo cumple. ¿Tá? Por supuesto, nosotros siempre metidos en el grupo de los que cumplen, más vale, yo no voy a estar en el grupo de los infieles. Pero esto es un gran error. ¿Quién de nosotros tiene el tupé de decir, yo cumplo el Evangelio 100%, y te voy a explicar a vos que
que sos un ignorante, lo que tenés que hacer. ¿Lo podés hacer? No. No, entonces listo, no puedes entrar. Francisco lo que está diciendo es, el Evangelio también tiene una pedagogía, tiene un camino, ¿sí? Y esto, ¿cómo nos cuesta ver a los cristianos? Los cristianos nos manejamos muy blanco-negro. Sos bueno, sos malo, sos santo, pecador. Francisco dice, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles, ¿sí? Entonces, la misericordia no es aguar el Evangelio, contra lo que algunos piensan. No es diluir el Evangelio. Es acompañar a que este hermano mío, que tengo acá, acompañarlo a los pasos posibles para vivir el Evangelio. ¿Qué paso posible puede dar esta persona? Pero no se lo voy a decir yo, lo tiene que descubrir él, yo lo acompaño, ¿sí? Ahora, ¿es una respuesta perfecta? No. Como no es respuesta perfecta la mía, ¿sí? Yo por ahí podré tener un camino un poco más largo, tendré una otra experiencia, pero todos estamos en camino. Lo que Francisco está diciendo es que el Evangelio necesita una pedagogía. La comunidad eclesial acompaña a los pasos posibles, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo me agarré con uno en Instagram, yo siempre me agarro así cada tanto con alguno, con varios, a varios los dejo hablando solo. Yo compartí un video de estos días, vieron que había testimonio de gente en la Plaza San Pedro durante los funerales de Francisco, bueno. Yo compartí el video de una chica trans que estaba diciendo que Francisco, que Francisco se enteró de la situación de ellas por medio de la hermana esta, la monjita que estaba, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue, pero la monjita, la amiga del Papa que estaba al lado del cajón. Genevieve. Esa, ahí está. Bueno, gracias. Y esta chica compartía, bueno, que Francisco las ayudó económicamente, que las ayudó en la época de la pandemia, les consiguió vacuna, con todo eso, como que, bueno, comentario de uno, re católico, porque yo después entré en el perfil y son los más católicos, los más Espíritu Santo que ponen por todos lados, pero después son una yarará. El tipo comentó abajo, qué lástima que no habló de Dios, la chica trans, ¿no? Yo, pero, escúchame, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿se dan cuenta? Este es el perfil del católico que no acompaña las etapas posibles de crecimiento. Es decir, alguien me está contando su testimonio y yo enseguida lo salgo a juzgar. No habló de Dios, no habló dogmáticamente de no sé qué cosa. Pero eso es un imbécil. Sos un imbécil, porque en lugar de acompañar a esta persona, de ponerte contento por su testimonio, no, ya le marcás lo que no dijo. Que aparte no tenía por qué decirlo, estaba contando una cosa que le pasó, ¿sí? Es como que acá alguien venga y me diga, no, pero no hablaste del segundo concilio de Letrán. ¿Qué sé yo? Bueno, pero no, porque no estamos hablando de eso. Bueno, siempre está este formato católico de marcarle al otro lo que no tiene, lo que le falta. No, porque vos no dijiste, vos no hiciste, vos no... Pero ¿estás acompañando el camino posible? ¿Estás hablando, estás proponiendo, estás ayudando a alguien a vivir este pasito del Evangelio? Porque si no, siempre esperamos respuestas perfectas y las respuestas perfectas no existen. Todas nuestras respuestas son provisorias, ¿no? Entonces, ojo cuando cerramos la puerta, porque mucha gente se siente descorazonada justamente porque no encuentra un acompañamiento de la comunidad, ¿sí? Todos me indican lo que hay que hacer, pero nadie me acompaña a hacerlo. Y este es el gran desafío de la comunidad. Este es Amor y Leticia, lo linkeo. Francisco, cuando habla de los divorciados en Nueva Unión, habla de esto. Ustedes, comunidades cristianas, ¿se van a poner las pilas para acompañar a estas parejas? ¿O solamente le van a decir, esto es lo que tenés que cumplir? ¿Lo podés cumplir? No, listo, chau. Quédate afuera, ¿sí? Esta es una lógica de exclusión. Bueno, Francisco lo que dice es acompañar con misericordia y paciencia los pasos posibles. Los pasos posibles. Podría estar hablando todo el día de esto porque me parece que es el tema central de nuestra iglesia, que seguimos con tanta hipocresía poniendo varas que ni nosotros cumplimos. Y termina, último punto,
una madre de corazón abierto. La iglesia como madre, esta imagen hermosa. Dice, la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Dice Francisco número 46, salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Es decir, la iglesia en salida no es que yo salgo de bocado a cualquier cosa, no. Salgo a anunciar el evangelio a las periferias, sea donde quiero ir. Y termino con esta frase hermosa del número 49 de Evangelii Gaudium, donde Francisco dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. ¿Bien? No salgamos a predicar una moral, no salgamos a exigir respuestas perfectas, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. No hay nadie que quede excluido a priori del Evangelio, nadie se puede quedar afuera de esta fiesta. Si se queda afuera porque quiere, ¿sí? Pero yo decir, a vos no te voy a anunciar nada porque vos no tenés las cualidades para recibirlo, no. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y termina Francisco diciendo, repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, es decir, por haber intentado caminos nuevos, por haber buscado plasticidad, por haber buscado acompañar, me equivoqué, me la mandé, nos fue para el culo. Bueno, no importa. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Yo no puedo decirlo más claro. Francisco no necesita un intérprete en esto. No necesita que yo lo diga. Entonces, atenti con esto, ¿sí? Si nos equivocamos, si nos va mal por haber intentado, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Cuántas comunidades enfermas hay por aferrarnos a lo seguro, a lo que siempre hicimos, a lo que no nos ensucian ni las manos ni los pies, ni el corazón? Obvio, tenés el corazón para estrenar todavía, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, no? Bien, perdonen si grito, yo si grito no estoy enojado, simplemente estoy compartiendo con vehemencia. Bueno, perdonen si me fui un poquito de tiempo, pero fíjense cómo y esto, a ver, esta propuesta de Francisco que es muy, muy para el católico, fíjense cómo ha echado raíces en el corazón de muchos que no comparten la fe, ¿sí? ¿Por qué hay tantos agnósticos, tantos ateos que valoran el mensaje de Francisco? Porque ven que acá hay algo del Evangelio, ¿sí? Muchas veces los que provocamos la expulsión somos nosotros. El Evangelio de Jesucristo es terriblemente magnético, es atractivo, ¿sí? Es difícil que alguien se niegue a esa fuerza de vida. Pero bueno, nosotros nos empeñamos en bajarle el precio a ese Evangelio, ¿sí? Cuánto trabajo que tenemos y qué desafiante y qué lindo para discernir nuestras comunidades y nuestra experiencia de fe. Abro un minutito preguntas si hay. Si alguno tiene preguntas, fíjense que hay un iconito de levantar la mano. Tratemos de ser concretos en alguna pregunta o algún pequeño comentario que quieran hacer o algo que quieran decir en el chat también lo pueden decir. Muchas gracias, Crochet. ¿Cuánto duele ver cómo alejan a la gente? Y sí, es una pena, porque miren, también, esto es opinión, yo creo que en este tiempo la iglesia va a ver cómo mucha gente de mediana edad se va a acercar a las comunidades. Yo creo que, está bien, hay jóvenes, todo, pero no es el tiempo de los jóvenes. Es mi intuición. No es el tiempo de los jóvenes. Es el tiempo de personas entre 30 y algo y 50 que están decepcionados y que yo noto que están buscando en las comunidades cristianas una respuesta desde el Evangelio, ¿sí? Pregunta, María del Pilar, ¿no sos? Está muteado. Ahí, ahora sí. Ahí está. No, le saqué la compu a mi señora. Bien.
Una pregunta. Recordanos tu nombre. Gustavo. Gustavo. ¿Qué pasaría si durante todos, bueno, yo creo que ahora la iglesia avanzó mucho con el tema de salir a la calle, como lo pidió Francisco, ¿no? Si bien años anteriores también venía pasando, pero ahora como que se profundizó eso. ¿Qué pasaría si el próximo papado sería de un papa más ortodoxo? Que vuelva a las costumbres viejas de la iglesia, de las que muchos renegamos. Yo renegué mucho de la iglesia en mi adolescencia, participé de muchas misiones, salí a misionar, formé parte de la Legión de María, donde hacíamos el trabajo pastoral ese de salir a las calles, y se complica cuando tenés una cabeza de iglesia que no comparte esa idea. Sí, lo pienso mucho, pero ¿saben qué? Primero, no sé si la iglesia tomará ese rumbo, la verdad que no lo creo. Pero aunque pasara, yo creo que Francisco abrió una puerta que es muy del Evangelio, y es muy difícil que después a mí me vengan a convencer de lo contrario, ¿sí? Puede pasar, pero yo creo que la iglesia no la define solamente un papa. La iglesia es definida por las comunidades. Si las comunidades, si nosotros estamos convencidos de esto, y bueno, por más que me digan que me tengo que quedar en la sacristía, y no va a pasar. Pero pasa que tenemos que estar convencidos nosotros. A ver, yo creo que hacen falta 3 o 4 Franciscos más para que esto se haga mentalidad arraigada. Pero está en nosotros que si nosotros en nuestras comunidades estamos en esta perspectiva, es muy difícil que venga un decreto a decirme que no puedo hacer, porque es vivir el Evangelio. No estoy pretendiendo otra cosa, ¿no? Pero por eso hay que ir con confianza, Gustavo. Yo creo que el Espíritu va a sacar cosas buenas y lindas. Sandra. Me quedaba con esto que decías vos recién, y en estos días escuché a alguien, no recuerdo bien quién era, pero que decía esto, ¿no? Que el Espíritu Santo, cuando maneja, no tiene el marcha atrás, siempre es ir hacia adelante. Entonces, que confiamos, ¿no? Que confiemos en el Espíritu Santo, que la iglesia siempre va a ir avanzando, ¿no? No vamos a retroceder. Y se me hizo muy fuerte eso, porque en realidad fue el ímpetu que le dio Francisco a lo que había transitado la iglesia con Juan Pablo II, todo lo que avanzó con Benedicto, y él como que, bueno, era más, ¿no? Profundizar más en estas cosas. Y otra cosita que decía Martín Valverde es que Dios siempre se vale de los intentos, ¿no? Si no, no hubiera elegido a Mateo, no hubiera elegido a Judas tampoco, ¿no? Y no nos hubiera elegido a nosotros para conocerlo, ¿no? No nos hubiera creado. Si se vale de los intentos, también se va a valer de estos intentos, de nuestras pequeñeces, para hacer una iglesia más linda y más amorosa, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Y yo confío también que Dios suscita a los profetas que cada tiempo necesita. Francisco para mí fue eso, fue un profeta de lo más propio del Evangelio. Y bueno, queda el mensaje, estamos nosotros acá. Eso me da esperanza a mí. Estamos nosotros, se anotaron 358 y somos como 100 acá ahora sincrónicamente. O sea, eso a mí me da esperanza. Más que a ver qué pasa en el cónclave también, estaré atento, pero esta es la iglesia. María Marino. Hola, padre. Hola. Buenas noches a todos. La verdad que es súper enriquecedor. Me alegro haberme anotado en esto. Y bueno, si estamos acá todos reunidos es por algo, el Espíritu Santo, y bueno, rezando un montón por el nuevo Papa. Y me quedó mucho lo que vos dijiste, de que bueno, las nuevas generaciones, y bueno, yo soy, mi familia, mi marido y yo somos muy católicos, y mis hijos también siempre fueron a colegios católicos desde que son, desde el jardín.
Y sabés que justo pasa esto, como que están recontra incrédulos de un montón de cosas. Hace 4 meses nació mi primer nieto y están como que no lo quieren bautizar. Y la verdad que, bueno, ustedes me entienden, estoy muy triste con esto, pero bueno, no dejo de rezar continuamente. Y para demostrarles que la iglesia cambió, porque por ejemplo, a mi hijo, vos le preguntás cualquier historia de los santos, de Jesús, él sabe todo. Siempre supo todo, me encanta el Dios castigador, o sea, se quedó con eso, ¿entendés? Pero me gustaría que podamos llegar más a esos chicos de 20 y pico, 26, 27, 30, 40, que sepan que la iglesia cambió y que se den cuenta que está cambiando la iglesia y que queremos otra iglesia. Y es muy difícil, muy difícil. Imagínense que mi nietito cumplió 4 meses y no lo están queriendo bautizar. Y realmente, a ver, el sacramento, no quiero fiesta, no quiero nada, quiero el sacramento. Y es muy difícil llegar, muy difícil. Así que, no sé, espero que se den cuenta de esto. Yo igualmente con mi marido continuamente rezamos un montón por esto, pero no es fácil, ¿me entendés, Pablo? No es fácil que se den cuenta que tenemos una nueva iglesia, que es, como dijimos, una iglesia en salida, como lo dijo Francisco, y que tratemos de mostrarles a ellos que es algo difícil, que entiendan que cambió, que no es lo mismo de siempre. Yo doy catequesis ahora, tengo chiquitos que van a tomar la comunión. Me cuesta un montón que vayan a la misa, no me importa que no vayan a la misa, pero quiero mostrarle el Dios vivo, el Jesús vivo, que salimos al encuentro de Él. Es muy difícil, pero no es imposible. Seguro, seguro. Y yo creo que hay que no aflojar en el testimonio, eso es lo más importante. Y después el espíritu toca el corazón, seguro. Ya te digo, yo tengo la convicción de que la generación de los 30-50 es la que está recibiendo un sacudón del espíritu y hay mucha búsqueda en esa franja en este tiempo. Gracias, María. Lucía. Gracias a vos. Sí, lo que yo quería comentar es precisamente, no creemos en algo, creemos en alguien que está vivo, y con respecto a no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, porque la gente ha adoptado todo en la enseñanza de Francisco, y cuando el pueblo de Dios está de acuerdo en algo, no le van a venir a decir y a bajar línea en algo diferente, porque va a ser algo que no le van a llevar el apunte simplemente. A ver, hay ejemplos a lo largo de la historia de todo esto, así que yo no estoy tan preocupada porque confío muchísimo en que lo que ha hecho el Espíritu hasta ahora no lo va a dejar volver atrás. No lo vamos a dejar tampoco nosotros, y eso Exacto. Tengo la absoluta certeza. Exacto. Bueno, gracias, Pablo, muchas Gracias, gracias. Lucía. Y ha pasado también en momentos de la historia de la Iglesia, pienso en el arrianismo del siglo IV y demás, donde los obispos, por ejemplo, estaban en cualquiera y fue el pueblo fiel de Dios que mantuvo la fe, ¿no? El pueblo sencillo, rezando, y si no la Iglesia sería hereje. Pero bueno, pasó otra cosa. Así que completamente de acuerdo con vos, Lucía. Ok. Por eso decía que hay antecedentes históricos. Eso, sí, claro. Gracias. Ana Tapia. Hola, buenas noches. La hago corta, Pablo. Sobre todo para lo que dijo María Marino. No pierdas la fe. Mira, con mi marido estamos a cargo en nuestra parroquia de la preparación para el matrimonio. Y retomando lo que dijo Pablo hace un ratito de la generación esta que él cree que se está acercando a la iglesia, mira, a nosotros nos sorprendemos con las parejas que nos llegan para casarse, los miedos que tienen, las dudas, nosotros convivimos, tenemos hijos, no sé si está bien, qué piensa Dios, y se sorprenden cuando nosotros les decimos, miren, nosotros de la vieja escuela llegábamos de otra manera, pero era porque todo el mundo llegaba así, y no sé si está tan bien, porque ahora ustedes vienen porque realmente se quieren casar. A nosotros por ahí, qué sé yo, con 30 y pico años de casado nos pasaba que lo raro era no casarse. Mi marido todavía es más exagerado y les dice, aparecía mi futuro suegro con una pistola. Bueno, no fue así, porque, bueno, ya mi viejo no estaba, ya había fallecido, ¿no? Pero bueno, capaz que sí. Pero ahora que nadie los obliga, nosotros empezamos con la pregunta, ¿por qué se quieren casar? ¿Y por qué por iglesia? Y no saben las respuestas que tenemos.
Y cuando terminamos la charlita que tenemos juntos, ellos descubren que no es que llegan ahí, porque nos habían dicho por el vestido, porque ella quiere, porque es lo único que no le puede regalar. Una pareja con 7 chicos, el último bebé y UPA en la reunión prematrimonial. Y es lo único que no le puede regalar. Y otro decía, no sé por qué, pero ella quiere y yo vengo. Y cuando descubren que es Jesús el que los llamó, que ellos llegan porque es Dios que los trae. Sí, valiéndose del vestido, de la fiesta, de que tuvieron un montón de nenes, de lo que sea. Cuando descubren eso, se les abre un mundo. Y sí, por ahí, qué sé yo, no sé, no te lo bauticen a tu nieto tan pronto, pero ya va a llegar. Recemos, porque es lo único que queda. Ana, te cuento lo peor de todo, Ana, que obviamente mi hijo convive con su novia. Cuando se fue a convivir con su novia me dijo, porque me dice María, no me dice papá, me dice María, me voy a ir a vivir con Rocío porque así ahorramos. Dios debe estar re enojado conmigo. Le digo, Juan, ¿sabés que nada que ver? Que nunca se va a enojar con vos, que es sumamente misericordioso. O sea, que tiene eso adentro, pero bueno, como que están negados, ¿entendés? Porque no conocen esta iglesia, no conocen lo que... Porque creen que es la iglesia del Dios que castiga, de que si yo no hago todo como tiene que ser, no va a ser. A mí te digo, comprendamos también que de algún lado lo sacaron, decía, ha sido la predicación de la iglesia durante mucho tiempo. Por supuesto, y nosotros tenemos que cambiar, porque la iglesia somos nosotros, como decía Sandra. No esperemos todo del Espíritu Santo, somos nosotros los que no tenemos que querer volver atrás, que queremos atraer a las parejas, que queremos que los chicos se bauticen, somos nosotros. Era solo eso nomás, hay que tener fe y rezar mucho. A mí me sirve, tengo una hija de 26 años por la que rezo todo el tiempo por su conversión, para que tenga fe, y le digo a la Virgen, por favor, que se case por iglesia, que forme una familia cristiana, y le pido por favor, pero bueno, son ellos los que van a decidir. Recemos mucho. Y Ana, Gracias, Ana. lo van a escuchar, porque la mía está viviendo en Valencia y fue al Vaticano y me dijo, no puedo entrar, y después me llamó, que era sumamente 6 de la mañana, mamá, mirá, estoy acá en la tumba de San Pedro. Yo lloraba y me dice, ay, ma, no llores, estás emocionada. Sí, estoy emocionada porque la veo en ese lugar, ¿entendés? Claro. Pero bueno, los milagros también existen, chicos, y la verdad que hay que seguir rezando, Bueno, gracias. Gracias, chicas. Última, Ana Belén, y doy un aviso al final. Bueno, yo quería, primero, buenas noches, me encantó, muy lindo, y quería añadir solamente algo que dijo Francisco en los videos que estuve viendo esta semana, es que pensar, actuar y que, o sea, que todo sea un eje, ¿no? Que lo que enseñamos, que desde el pensamiento, desde nuestros actos, desde nuestra catequesis podamos hacer, no solo de los chicos chiquitos, desde nosotros, de nuestra familia. Entonces me quedó eso de todo lo que vi. Y a mí en particular, a mí me afectó mucho la partida de nuestro Papa, porque además de ser una gran persona, yo redescubrí a Francisco siendo Papa, así que, y con todas estas enseñanzas, la verdad que no tenerlo y no escucharlo y no seguir escuchando esos consejos es como un poco esa nebulosa, ¿no? que va a pasar desde ahora en adelante, pero que podamos dar esa apertura, ¿no? Es simplemente eso. Muchas gracias. Francisco dejó material de sobra y no hay, o sea, buscá ahí que tenemos todas las respuestas, buscá y buscá porque tenemos para leer. Así es. Bueno, escuchen, me encantaría seguir, pero bueno, no quiero abusar del tiempo. Me gusta también el intercambio, que podamos hacer esta bajada. La grabación va a estar lista en un rato, porque yo ya veo, ¿viste? Pongo terminar la reunión y empiezan los mails. ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está la grabación? La grabación va a estar después, porque Google tiene que procesar todo lo que pasó acá y tiene que fijarse que no estemos haciendo cosas raras, entonces después me da el video. Yo les voy a cuando terminemos ahora, les voy a mandar un mail con el enlace del aula virtual, donde van a encontrar los materiales, ¿sí?
pero no empiecen. No veo la grabación va a estar hoy tarde o mañana, ¿de acuerdo? Yo les voy a dejar la presentación, esta misma, va a estar en PDF, se los voy a dejar ahí. Voy a dejar el texto de Evangelii Gaudium para que lo puedan revisitar, y cuando esté la grabación, va a estar la grabación también, ¿sí? También en el mail les voy a contar, saben que este curso es gratuito, para los que quieran dar una ofrenda voluntaria, les voy a poner ahí a dónde lo pueden hacer. Es un link de Mercado Pago para los que son de Argentina, es ¿cómo se llama? Un link de PayPal para los que son de afuera, de otros países. Para los que quieran, no es obligatorio, es para los que quieran. Lo que quieran y los que quieran. Lo que sí les quiero contar es que decidimos con Lucas que parte de lo que recibamos como ofrenda va a ir al servicio social de la parroquia Santo Cristo, que Lucas comentó. Entonces, un tercio de lo que juntemos va a ir para esa finalidad, ¿sí? Igual en el mail también les voy a poner algún link para que vean qué es lo que están haciendo allá en Santo Cristo, para los que no conocen, y sepan que parte de lo que recaudemos lo vamos a destinar a eso, ¿sí? Así que bueno, gracias. Mañana a las 20 nos volvemos a encontrar. Va a ser el mismo link. Yo igual les voy a recordar todo, ¿sí? Por mail. Pero el mismo link con el que entraron hoy acá va a ser para mañana, ¿tá? Va a ser para los 4 encuentros, ¿tá? Así que, pero igual les recuerdo todo esto. Gracias por haber estado. Voy a dejar de grabar.